Son ahora dos mensajes que quieren The third controlar a los aspect that I netingeos wanted to draw o out from conquistar a los understanding netingeos. the work of the image of the beast is how it's created. Una pregunta que quiero resolver es cómo se And crea when we went to, la or imagen when de I la... referenced a sermon by A.T. Jones, Cuando hice referencia a un sermón de A.T. Jones, he makes the point that it's how the essence of the United States is interpreted él hace hincapié en cómo se interpreta la is nación de what los Estados forms Unidos, the character of the image of the beast. que forma el carácter de la imagen de la bestia, It's ideology. su ideología. So we can see that image standing at the Sunday law. Así que vemos como esa imagen está Once that parada ideology frente a is en la cemented, ley dominical. and it's this tension between how interpretation is going to be done. Y es esa tensión en referencia a cómo se The fourth and debe final hacer la aspect that I interpretación. wanted to draw from that, Luego, in the context of how the image of the beast is created, en el contexto de cómo se crea la imagen de was la bestia, considering the time period between Panium and the Sunday law. considerando el periodo entre paño y la ley dominical. So I've redrawn those lines Entonces, reflecting the 144,000 priests and Levites entonces yo dibujé de nuevo esa línea, as fractals, los sacerdotes, los levitas como fractales. just so that we mentally have a picture of exactly what I'm referring to. Solo para que mentalmente tenemos una imagen o So in una this time period, percepción de lo que estoy be- hablando. En between este Panium periodo and the Sunday law, we have an increase of knowledge and a formalization. tenemos un This is the aumento de harvest of the conocimiento y una Levites. formalización. And we know from Jacob's time of trouble on the line of 144,000 De la angustia de Jacob en la línea de los 144.000 sabemos that we can mark a death decree at Concord. que podemos marcar un decreto de muerte en Concord. So it was my suggestion Desde luego yo sugiero that how the judicial branch interprets law de cómo la rama or judicial interpreta la precedent ley in June 24, 2022, en junio 222, establishes a death decree for women. 2024 creo decía, So I hope that's a eso en bit realidad es clearer un and what decreto I de was muerte para doing towards mujeres. the end of that study. A eso hemos llegado hacia el final del estudio, So we'll move on to the en next la topic. última hora. Así que avancemos. And what we aim to address in this presentation Lo que procuramos entender en esta presentación is who creates the image of the beast. es quién crea la imagen de la bestia. So, alongside the rise of the image of the beast Paralelo al surgimiento de la imagen de la bestia, is the dragon, este the dragón, seventh kingdom of Bible prophecy. el otro reino en la Their profecía stories bíblica, run parallel, corre paralelo. and one of the components that we identify as happening at the Sunday law is the Y, death of democracy. y una de las cosas que observamos es la muerte de la In other democracia. words, the breaking of those horns of the lamb like beast. En otra palabra, el quebrantamiento de los cuernos de esta bestia semejante a un So, I cordero. want to take a bit of time considering how democracies die in modern society. Entonces quiero tomar un poco de tiempo para explicar cómo muere la democracia en la sociedad moderna. Who plays a role in that death? ¿Quién juega un papel en esto? So, when we think of Alpha and Omega, Si pensamos en Alfa y Omega, we know that that's a piece of methodology where the beginning
Sabemos es un, can give us information about the end, es algo, el comienzo nos but puede dar we información sobre el recognize fin, that as much as we can overlay lines on top of each other, y mientras que podemos colocar líneas encima de otras, where we put the alpha on top and the omega at the bottom, ponemos alfa arriba y omega abajo, there's still a line of progression that's happening. So es what una línea you de see at the progresión. end is not going to perfectly reflect what you see at the beginning. El final no refleja perfectamente lo que vemos al comienzo, Because of this principle of progression. por este principio de progresión. So I want to take us to when democracies were being founded across Europe and the United States. Quiere llevarlo a la historia cuando se fundaron las democracias en Europa y Estados Unidos, where human where humanity was coming out of a period of monarchies. cuando la humanidad salió de un periodo de, de monarquías. Today, we have a system of government where in established democracies, Tenemos hoy un sistema de gobierno en las democracias establecidas there are stronger institutions with presidents or prime ministers. que tienen instituciones fuertes para presidentes o primer ministros. So the death of democracy won't look exactly like its birth. Entonces, la muerte de democracia no se verá exactamente As así a como su contrast. nacimiento. But at a principle level, I'm hoping that's what we can draw out when we do look at that history. Pero creo que a nivel de principio podemos entender esa repetición de esa So what historia. we're going to go through, I found really fascinating when we consider democracies. Me pareció sumamente fascinante al considerar democracias And the role that conservative parties in particular played y especialmente el papel de los partidos democráticos in the process of bringing democracy to the world. en el proceso de llevar democracias al mundo. Often we think of democracy as developing because of social movements, Muchas veces pensamos en democracias como un desarrollo llevante a cabo o adelante por movimientos the sociales, rise of the middle class, el surgimiento o levantamiento de la clase economic media. changes. But there's another crucial factor that has helped shape and establish democracies throughout modern history. Pero hay otro factor crucial que ayudaron a formar, establecer las democracias en la historia del mundo. And that's conservative political parties. Y esos son los partidos conservadores políticos. So if we think what makes democracies stable, Si pensamos qué hace estable a una democracia, we know that they're not inevitable. sabemos que no es inevitable. History shows us that political systems can and do break down, La historia nos muestra que sistemas políticos han y pueden which quebrarse often leads to authoritarians or undemocratic regimes. y surgen autócratas o sistemas no Regimes. democráticos. So throughout the 19th and 20th century, Así que en el siglo XIX y en el siglo XX a wave of democratization swept through Europe. había una ola de democratización en Europa. Some of them ended up stable democracies. Algunas se convirtieron en democracias Some estables, developed strong, robust systems, otros desarrollaron sistemas fuertes y robustos, and some broke down and reversed. pero otros quebraron y retrocedieron. At the time, conservatives were faced with a dilemma. En ese tiempo, los conservadores enfrentaron un dilema. Who were the conservatives at that point in time? En aquellos tiempos, ¿quiénes eran los conservadores? Thinking at the core definition of what a conservative is.
Fijándonos en la raíz o el significado It was base, your monarchs, eran los your monarcas, elites, your aristocrats, los aristócratas, your landowners, los terratenientes, and they had so much to lose because of democracies. y por el surgimiento de las democracias, esta clase de personas tenía And tanto que so perder. when people are shouting, let's have voting, let's democratize, Entonces, cuando personas empezaron a gritar, vamos, queremos votar, queremos democratización, a lot of them resisted. muchos de ellos resistieron. And in a lot of the cases, they were the primary defenders Y en muchos casos, ellos fueron los defensores primarios of established hierarchies and social orders. de órdenes sociales establecidas. However, No obstante, in other circumstances, en otras circunstancias, in countries like the United Kingdom, países como el Reino Unido, these same conservative parties over time aquellos mismos partidos conservadores a lo largo del tiempo became essential in ensuring that democracy survived, llegaron a ser esenciales para asegurar que sobrevivan las democracias, as some of them recognized that the best way to hold on to power ya que algunos comprendieron que la mejor manera de mantenerse en el poder was to reluctantly accept these new norms. era aceptar, aunque con So dificultad, when we esa look at nueva norma. history, we can show and I hope demonstrate Entonces, hablar por la historia podemos demostrar y espero que lo puedo aclarar, that often conservative parties have acted as gatekeepers of democracy. que en muchos casos partidos conservadores llegaron a ser los defensores de las democracias. And often they were reluctant defenders of those democratic institutions, Y muchas veces era con resistencia que ellos tenían que hacer esto o que ellos as they jugaron wanted ese to papel. protect their own interests. Porque también querían proteger sus propios intereses. So there's two roads that a country can go down. Entonces, hay dos caminos que un país puede elegir. A settled democratization Una democratización establecida or unsettled. In your settled democratization, en una democratización. countries em, like Britain Déjeme ver un momento. experience this more gradual, stable transition towards democracy. Tenemos como Gran Bretaña, tenemos una democracia asentada, tenemos As the conservative parties in Britain como los partidos conservadores en Britania, were able to absorb the rising tide of demands podían absorber las demandas que and aumentaron. participate in the process of democratizing Britain, Y que participen en el proceso de la which helped to democratización create this more enduring democratic system. de Britania para formar ese sistema más sólido de la democracia. On the other hand, Por el otro lado, you had countries like Germany tienes países como Alemania, where democratization took an unsettled path. donde la democratización tomó un curso, no estoy muy seguro cómo traducir, Where es often there were lots of setbacks and ultimately a failure of the no Conservative Party. resuelto. Muchas veces había impedimentos, procesos These parties were perversos. weak, fragmented, and so they didn't act as a stabilizing force. Entonces, simplemente esos partidos, esas fuerzas no eran fuerzas que daban estabilidad, eran Which débiles. ultimately gave reason to the collapse of democracy in Germany. Y al fin de cuentas,
ellos abrieron paso para So el we're going to go derrocamiento de la through democracia, a bit como of fue en history Alemania. and keeping in mind this question, how do conservative parties act as gatekeepers of democracy? Entonces, mantengan en mente esa pregunta. ¿Cómo partidos demócratas, conservadores, disculpa, jugaron el papel So de defender a la first, democracia? we're going to go through how it should work. In the case of Britain, Entonces, and then after that, we'll contrast it with what happened in Germany under the Weimar Republic. vamos a comparar cómo ese proceso se desarrolló en Britania y luego vamos a ver cómo no debería funcionar en realidad Conceptually, when we think of these stabilizing and destabilizing forces, en el ejemplo de la Alemania de Weimar. Entonces, considerando esas fuerzas que dan estabilidad it's y my hope no, that we can see through this thread espero que podamos ver a través de este hilo how these conservative parties acted as stabilizing forces. cómo estos partidos conservadores funcionaron como fuerzas So, in considering Britain, que daban estabilidad. Considerando a Britania, the 19th and 20th century were a time when they were becoming democratized. es allá la democratización aconteció en el siglo XIX y XX And your Tories or your conservatives y los Tories y los conservadores, and your conservative party su partido played conservador a really pivotal role in shaping what democracy was going to look like in Great Britain. jugó un papel esencial para formar o para establecer cómo se And a vería la big democracia en reason Britania. for this is because they organized well, Se organizaron bien, esa es la razón. they strategically adapted to the calls for reform, Ellos estratégicamente se adaptaron a las demandas para reformas, by mobilizing voters movilizaron votantes and reaching through different approaches of how to participate in mass politics. y buscaron diferentes maneras como personas podían participar en un proceso democrático. The three critical strategies that they used Esas tres estrategias claves que is usaron they formed what was called the Primrose League. es, primero, formaron la Primrose League, la liga League? Primrose. It's, it's just the word primrose. Yeah. La Liga Primos, They Primos. mobilized voters Movilizaron votantes and they adapted to the demands of the day. y se adaptaron a las demandas del día, a las necesidades que surgieron. And so each of these factors highlighted how conservative elites in Britain, at least, Entonces, cada uno de los factores muestra o ilustra cómo se desarrolló lo que hicieron los demócratas, los ended up conservadores en Britania creating this stable, cohesive political force that promoted democratic stability. para llegar a ser una fuerza estable, sólida, promoviendo a la democracia. So this Primrose League Entonces, esa Liga Primos, was in the context of the Conservative Party, en el contexto del Partido Conservador, one of their most significant organizational innovations that started in 1883, sorry. comenzó en 1834. Era una This organización. tool that they used became vital for mobilizing support. Um, Ac- esa herramienta adquirió across apoyo different social classes. de diferentes grupos o clases sociales. They blended politics with social events
Ellos mezclaron la política con eventos sociales. And so initially, it's intended on being this exclusive, fraternal society. Inicialmente la idea era crear una sociedad fraternal, But over time, it opens its doors to men, women, and people from lower social classes. pero a lo largo del tiempo abrió sus puertas también para mujeres, otros hombres, personas de diferentes clases sociales más bajas So, as especialmente. I said, it's founded in 1833 Fue fundada en 1883 because the conservative leaders needed a way to engage with voters. porque los líderes conservadores necesitaban un medio para dialogar con las personas And this is locales. how they decided they were going to fill this gap. Y la decisión fue pues usar esa liga para de llegar This Primrose League a las was personas. organized into local branches across the country. Fue organizada en ramas locales en todo el país. It was a society that had ritual symbols to try and foster loyalty. Era una sociedad. Tenía sus símbolos, sus rituales para obtener And loyalidad. at the time, it was strange because they included women in this process. Después de un tiempo, se convirtió And en by algo doing un that, poco they raro, gained a large base of women supporters. porque ellos incluyeron mujeres y de hecho tenían muchas mujeres seguidores en esa liga. So this is established, and now they're going to go out into the field to try and get voters. Entonces, una vez establecido esta organización, ellos intentaron adquirir votantes, What today we would call as grassroots mobilization. lo que hoy se conoce con el término grassroots, movilización de la By base. having picnics, social football games, and met people where they were. Es tener juntes, encontrar a las personas donde están, ¿no es cierto? Eventos sociales. And this saw a quantifiable impact on elections, Y esto sí tiene un efecto visible en las as elecciones, people were willing to vote for these same people ya que personas están dispuestas a votar para esas mismas personas who not long ago held the power in society undemocratically. que poco tiempo atrás tenían el poder en la sociedad no I'm de una going to manera read no some a democrática. quote, but you don't have it. Voy a citar algo. It says the Conservative Party's leaders understood Los líderes conservadores entendieron that for the party to thrive in an era of expanding suffrage, para que el partido crezca en un tiempo they needed to adapt to the realities of mass politics. donde se demandaron más derechos de los votantes, ellos tenían que adaptarse a la política en Unlike a lot of the other countries in Europe a las demandas, refiriéndose o mirando a otros países en Europa. who just resisted suffrage from day one. No era como en otros países donde desde el primer día se resistieron a So, el just sufragio. recapping this timeline before we go into what happened in Germany. Entonces quiero recapitular esta línea de tiempo antes de observar lo que pasó en Alemania. In 1883, you have the Primrose League formed. 1883, la formación de la Liga In Primrose, 1884 up until 1887, Primrose. Entonces, en 1884 hasta 87, it expanded to include women and other marginalized groups. permitió la inclusión de mujeres y otros grupos marginalizados, which was new for a country at that time. lo que era una novedad para un país en este tiempo. Remembering that this is a conservative party. Eh, eh, Tengan en mente que se trata de un partido In conservador. 1888,
En 1888 they established what were called wardens to oversee voter registration, canvassing, establecieron otros aspectos, el registro de votantes, which ultimately strengthened y a their fin de work cuentas at a esas grassroots level. medidas fortificaron. And so once you get to the 1900s, Y una vez llegando a los años 1900, the Conservative Party had established itself el Partido Conservador se había establecido as embedded in society, as a strong party. como un partido fuerte anclado en la sociedad. Reading quote one in your references and quotes, Vamos a leer la primera cita. I'll read it in full. It says the British Conservative Party's survival in an era of mass democracy was not a passive occurrence, but the result of deliberate strategic choices to engage a broader constituency. Ah, no tengo el texto. Sorry, my translator is just looking for the quote. So, what this is telling us Lo que nos dice eso is that the Conservative Party was willing to integrate into these new social forces. es que el partido era dispuesto a integrarse. And this was important because it reduced the appeal Eso era importante porque redujo la of apariencia radicalism, o no, where la democracy could actividad thrive radical and fostered a environment y creó un ambiente where democracy could thrive. donde la democracia podía And crecer it effectively transformed itself from holding on to power to finding a different means to hold on to power. y descubrió una nueva manera cómo establecerse en el poder. We'll quickly explore what happened to Germany under the Weimar Republic. Vamos a mirar también rápidamente lo que pasó en Alemania durante la República de which Weimar, existed from 1919 to 1933, que existió entre 1919 y 1933, and gives us a warning of what happens y nos da una advertencia de lo que when your pasa conservative parties are internally weak. si los partidos conservadores son débiles, And don't provide stability no proveen estabilidad, and are fragmented, son fragmentados and they cannot contain or moderate radicals. y no pueden contener o controlar a los radicales. The Conservative Party at the time El Partido Conservador en aquel tiempo was called, se and I'm llama, going to try and say this, and I know it's wrong, intento decir, sé que va a ser, no va a ser correcto. Deutsche National Volkspartei. Muy bien. Deutsche Nationale Volkspartei, Partido del Pueblo Alemán In Nacional. short, the DNVP. En breve, el You can DNVP. remember the DNVP. But it was this party that caused so much havoc in its destabilization Pero ese partido em, of the Weimar Republic. forma parte de la It desestabilización de was la established República de in Weimar. 1918,
Empezó en 1918, when the German Empire had collapsed cuando el imperio alemán se había colapsado at the end of World War One. a fines de la Primera Guerra Mundial. And so there's this shift to the Weimar Republic as democracy is being championed across Europe. Y entonces había esa transición a la República de Weimar, mientras que en Europa buscan establecerse But las immediately it faced democracias, challenges. pero enfrentó a grandes desafíos. The DNVP inherited the loyalty of your old aristocracy, your military, who just were strongly opposed to democracy fundamentally. Fue la sociedad Where, bastante, unlike your British Conservative Party, el Partido Conservador en Alemania fue opuesto a la idea de la which democracia, embraced democracy to no protect their own interests, como el Partido Conservador británico que abrazó a la democracia. the DNVP was just deeply divided from the beginning. El DNVP era dividido desde el inicio. So there's this internal weakness Entonces hay esa debilidad interna organizationally en la where organización it wavers between fundamental nationalism and being pragmatic, where there's various disputes that are happening internal to the party, hay, había muchas disputas internas en el partido which alemán led to just this chronic instability. que causaron esa instabilidad crónica. Some factions sought to moderate the radicals, Algunas facciones intentaron de controlar a los while other factions just had radicales, no interest in moderating them. mientras que otra facción no tenía interés alguno de moderarlos. Bought into the conspiracies of the day, Ellos abrazaron las teorías and conspirativas inevitably destabilizes the whole regime. y desde luego participaron en la desestabilización de todo el sistema. From 1924 Desde 1924 up until 1928, hasta 28 there's a brief period in which the DNVP había un periodo breve donde el DNVP is going through its golden age. pasa por su edad dorada Germany enjoyed relative stability. y Alemania disfrutó una estabilidad They relativa, demonstrated that they were willing to work with other parties. porque demostraron que estaban dispuestos a trabajar juntos con otros partidos. However, No obstante, this period was short lived ese periodo era breve, because it was so fragile as a party. porque era tan frágil como partido. The party's moderates struggled to keep out the extremists. Los moderados dentro del partido lucharon para mantener afuera a And then los you, extremistas. and then you get to 1928 to 1930, Y luego llegas a 1928, 1930, where things begin to unravel cuando las cosas empezaron a derrumbar. because now they're going to shift their allegiance Porque ahora cambiarían la alianza to a man named Alfred Hugenberg, hacia un hombre que se llamaba Alfred Hugenberg, who was a radical nationalist. que era un nacionalista radical. And he steers the party far right.
y él mueve el partido hacia la derecha extrema. Under his leadership, Bajo su liderazgo, all moderate voices were pushed out, se expulsaron a todas las voces moderadas, as he sought to purify the party. ya que él Reading the second intentó quote, de purificar it al says, partido. Hugenberg's tenure created a platform for extremism that not only splintered the DNVP, but also made the party an active force against democracy itself. El mandato de Hugenberg creó una plataforma para el extremismo que no solo escindió el DNVP, sino que también convirtió al partido en una fuerza activa contra la propia democracia. And so the party started to fragment. Entonces se fragmentó el partido. As moderates started to leave, Mientras los moderados salían del if partido, they weren't already kicked out. si no ya se le había echado. As a result, Como resultado, any organizational cohesion that existed cualquier cohesión organizativa que existía, collapsed and the party became polarized. bueno, ahora el partido se polarizó. This radicalization of the DNVP Esa radicalización de ese partido de NVP coincided with a broader decline in general coincidía con un declive general in the legitimacy of the Weimar Republic. en cuanto a la legitimidad de la República de Weimar, Its government. su gobierno. And so, as Hugenberg's leadership Entonces, mientras lideraba Hugenberg, takes the party in a specific direction, y él llevaba el partido a una dirección, he's now going to form alliances with extremists. una orientación específica. Él formaba alianzas At con that los time, extremistas, it was with the Nazi Party. específicamente con el partido de los nazis. And this partnership between your traditional conservatives Y esa alianza entre los conservadores tradicionales, the DNVP, el DNVP, and your radical nationalists, y los nacionalistas radicales, your Nazis, los nazis, proved to be this vital blow that kicked the Weimar Republic off the edge. llegaron a ser pues esa fuerza que logró derrumbar por This completo o morning, destruir la Elder República de Parminder Weimar. discussed Lo que quiero discutir o the discutir, concerns of the people are the economy. como hemos dicho, la preocupación del pueblo es Time la, and time again in history, vez tras vez en la historia, economic cries have been the most fertile ground los gritos por la economía llegaron a ser el suelo más fértil for populists to rise up. para los populistas, para que se Whether levanten it's los the Great populistas, Depression in the 1930s ya sea en el tiempo de la depresión en los 1930 or it's the Great Recession after 2008. o la gran recesión después de 2008. The economy is the top concern of people, La economía es lo que más preocupa al pueblo and populists know which buttons to press. y los populistas saben muy bien qué botones deberían apretar. So in 1929, Así que en the 1929, Great Depression occurs. cuando ocurrió la Gran Depresión, Germany is politically unstable. Alemania políticamente no es estable. That radicalization of the DNVP Esa radicalización del DNVP intensified, se intensificó and populism and political extremism y el populismo y el extremismo político just became more ingrained in the psyche of the people.
solamente se hicieron más o formaron más parte de as Hugenberg capitalized on this crisis. de la percepción del pueblo, mientras que Hugenberg estaba The aprovechando esa crisis. DNVP's radicalization La radicalización del DNVP weakened the traditional conservative bloc to the point debilitaron al bloque conservador hasta tal punto where it could no longer keep out extremists. donde eran incapaces de mantener afuera a los extremistas. And so by 1931, Y desde luego en when the 1931, DNVP officially el DNVP oficialmente forms this alliance with Hitler's Nationalist Socialist Germany's Workers' Party, forma esa alianza con el partido de Hitler, the NSDAP. la NSDAP, Partido Nacional Socialista So in 1931, Alemán de los Trabajadores. the DNVP enters into this alliance Entonces, 31, la DNVP with Hitler's entró en una party. alianza. And it's their belief Y fue su that it could convicción control and use the Nazis que podían controlar y usar a los nazis to further its own agenda para avanzar con su propia is agenda, what came back and bit itself. lo que no funcionó. And this miscalculation Y proved este mal chaotic. cálculo, disculpa, se me corta. I'm going to read quote number 3. Leo la tercera cita. The author says, the disintegration of Germany's conservative party signaled the death knell of the Weimar Republic, as democracy was left defenseless against the rising tide of extremism. La desintegración del Partido Conservador Alemán significó la sentencia de muerte de la República de Weimar, ya que la democracia quedó indefensa ante la creciente ola de extremismo. So in these two histories, Así que en estas we have dos two historias situations tenemos dos situaciones where conservative parties either decided donde los partidos conservadores o decidieron to maintain their power by playing along, mantener su poder adaptándose or they thought they could maintain power o pensaban que podían by working with permanecer en el poder extremists. resistiendo. And this phenomena can be demonstrated Y se puede demostrar este fenómeno throughout Europe, en toda Europa, whether it's Sweden, Denmark, or Belgium, ya que sea Suecia, Dinamarca o Bélgica, which had strong conservative parties, que tenían partidos conservadores muy fuertes, or Spain, Italy, and as we saw, Germany, o España, Italia y como ya vimos, Alemania, who had weak conservative parties. que tenían partidos And in each of those conservadores countries, débiles. Y en esos países authoritarians rose up. se levantaron líderes autoritarios. So there's two ways in which these conservative parties Entonces, hay dos maneras como esos partidos can conservadores contribute to democracy's stability. pueden contribuir a la estabilidad de la democracia. The first El primero is by blocking radical factions es bloquear and the second grupos radicales, facciones radicales. was by institutionalizing the electoral success. O dos, mediante la institucionalización Working del with the éxito. institutions. Remember, this is how democracies were born, Pone aquí trabajar con las instituciones, not necessarily how they die. con la institución. Hablamos aquí del nacimiento de la democracia, no So I want to go necesariamente to es today. así cuando mueren. And
look at the Republican Party in America specifically. Si miramos entonces hoy específicamente al Partido Republicano en Estados Unidos, In discussing democracy's death hablando de la muerte de la democracia, that we expect at the Sunday law. ¿qué esperamos en la ley dominical? When we think of the big authoritarians of the past, Pensando en los grandes autoritarios del one of pasado, those big names is Mussolini. uno de esos grandes And nombres often es Mussolini. history has been painted as a way Y muchas veces se ilustró a la historia como un where he camino marched into Rome, had this great insurrection, donde él entró a and Roma, stole power. tenía la gran But the reality insurrección para obtener el poder. is that he used the systems of the day No obstante, él usó los sistemas del día o de aquel tiempo to legally get into power. para legalmente obtener el poder. Whether it's Adolf Hitler, Ya sea, así también fue con Adolf Hitler, Mussolini, Mussolini, or Hugo Chavez in Venezuela, Hugo Chávez en Venezuela, Hugo Chavez in Venezuela. Each of these dictators or authoritarians cada uno de esos dictadores o autoritarios were legitimized by their respective parties fueron legitimizados por sus instead of being kept out. partidos democráticos And the result is the story we see in history. en vez de que lo sacarían y el resultado ya conocemos hoy. So the key to strong political gatekeeping Entonces, la clave para defender o guardar is a la democracia isolating and rejecting your radicals es aislar y rechazar a los radicales, or, when necessary, o si es necesario, making alliances with those you don't agree with, hacer alianzas con aquellos que no están de acuerdo. as we've seen time and time again Como hemos visto muchas veces, vez tras in vez, France, en Francia, where parties who aren't in sync donde los partidos que no armonizan agreed to come into concord em, llegaron a un acuerdo to keep out de radicals like Le juntarse Pen. solamente para oponerse a los radicales. I'll read quote 7. Leo la cita número 7, In fact, I'll summarize it. We won't read it. But o mejor voy a in hacer. essence, it's pointing out that often the rise of authoritarians Está diciendo que muchas veces el levantamiento de autoritarios doesn't happen because of illegal means. no acontece por vías ilegales. Often the keys are just handed to them. Muchas veces simplemente se le entrega la llave. I'll read quote number 8 Voy a leer la cita and I'll cut it up into small bits. número 8 y voy a leer unas partes. The Weimar political system had been founded in 1919 by a pro-democratic coalition, but beginning in 1930, with the German economy reeling, the center-right fell prey to infighting and the communists and Nazis grew in popularity. El sistema político de Weimar había sido fundado en 1919 por una coalición pro-democrática de católicos, liberales y socialdemócratas. No fue eso la... Así. Pero a partir de 30, con la economía alemana tambaleándose, el centro derecha fue presa de luchas internas y los comunistas y los nazis ganaron And so popularidad. now when we consider what gatekeeping looks like today,
Entonces, si consideramos en qué consiste hoy en día la defensa de la America libertad, has seen its own story no sé a qué se refería, of the crucial role political parties hemos visto el papel crucial de los partidos políticos in gatekeeping, en defender la democracia, where they acted as filters for unfit people donde se convirtieron en filtros para personas no aptas from gaining political power. de obtener poder político. When America was founded, Cuando se fundó a los Alexander Estados Unidos, Hamilton wrote in the Federalist Papers, Hamilton escribió en history los will teach papeles us federales that of those men who have overturned the liberties of republics, aquellos hombres, the momento, great number have begun their career un gran by paying número, an obsequious court to the people. no, By, ¿dónde está I'll bien? paraphrase that, Voy a parafrasear. by trying to pull on the heartstrings of the people. Intentando Which dándolo led por to el tyrants rising up. camino duro. Tyrants. No, no entiendo muy bien qué está diciendo, van a So, disculpar. in Alexander Hamilton's mind, En la mente de Alexander Hamilton he had to think of a way to keep these radicals out. tenía que haber una manera de cómo A mantener fuera a screening los device of radicales, some sort. de controlarlo. We have different views of the Electoral College, Tenemos diferentes perspectivas sobre el colegio electoral o opiniones how it's not really democratic, que no es realmente democrático or that it doesn't reflect the will of the people. o que no refleja la voluntad del But pueblo, originally, pero one originalmente of the core elements of the Electoral College una de las tareas claves del colegio electoral was to have this indirect election system era tener un sistema electoral that indirecto reflected Hamilton's thinking que reflejaba a las ideas de Hamilton to keep out radicals. de mantener afuera a los radicales. He had a very suspicious view of people, Él sospechaba knowing bastante that people are emotional, de las personas, creía que eran emocionales, often buy into the ideas of populists. que la gente muchas veces cree en las ideas de los In his populistas mind, he thought, y en su I'm not mente going to leave it to chance él pensaba, no vamos a for a dejarlo tyrant or a demagogue to rise up. no lo vamos a dejarlo a la suerte So the si Electoral un College demagogo o tirano puede surgir. at the time Entonces, en las was elecciones de aquel tiempo, elect was a group of men el colegio electoral era un grupo who de were hombres, politicians, who knew how politics worked, eran políticos, sabían bien cómo funcionaba la política, who could decide if this person que podían decidir si esta persona should really be president. realmente podía convertirse en Over presidente. time, of course, A lo largo del tiempo, por supuesto, political parties rose up surgieron los partidos políticos because of James Madison, por James Madison, Jefferson, Jefferson, and they took on this role of gatekeeping, y esos partidos entonces jugaron el papel de eventually evolving into what we proteger. have today. Entonces, finalmente, For a long time, before you had your primaries, por mucho tiempo antes de las elecciones primarias, your caucuses, el caucus, i.e., like what we saw in July, eso lo que vimos justamente en julio,
weren't voted by the people. No fue It was votado decided by a group of men por el pueblo, sino fue una decisión de un grupo de in a hombres room en una sala, as they discussed the merits mientras que ellos discutían los argumentos of the different candidates. de los diferentes, o sí, a favor de los diferentes Over candidatos. time, people Después, began to recognize después de un tiempo se that this reconoció wasn't really democratic que eso no era realmente democrático, because the people didn't have a say. porque el pueblo no tenía participación. So they had to Entonces, reform. ellos reformaron el And over sistema time, y con el tiempo, across different states, en diferentes estados, a través de diferentes estados, voters in those states los votantes en esos estados started voting for who they thought should represent the party. votaron por aquellas personas que pensaron debería representar So el the partido. political parties Entonces, los partidos políticos, couldn't act as gatekeepers anymore los partidos políticos no podían funcionar como guardianes formally. o antes, But as it is today, pero hoy en día there's what's called an invisible primary, se habla de unas where elecciones before a primarias candidate invisibles. even gets to the primary, Si alguien llega siquiera a la primaria, your party elites los líderes del partido decide who they're going to back. ya deciden a quién apoyarían. And so often Así que muchas you get veces people like Mitch McConnell, tienes personas como Mitch McConnell, Lindsey Graham, Lindsey Graham, at the time Paul Ryan, Paul Ryan también en aquel tiempo, endorse a candidate. que ellos And that em, adds a ton of abogan weight por un candidato. as to how well a candidate is going to do Y esto es importante para el éxito de aquel candidato in the primaries across the country. en los primarios In que 2016, acontecerán más tarde. and more so in 2024, En 2024 y antes dijo 2016, Republicans had a choice. creo, los republicanos tenían una Are decisión, they going to keep this extremist out, tenían la oportunidad de decidir si quieren mantener a ese or are extremista they going to form an alliance with the Nazi party? I say that symbolically. simbólicamente. And you ¿Iban have the a never formar una Trumpers alianza con ese partido nazi? who tried to resist, Había personas que intentaron resistir, but it didn't take hold. pero no podían And mantener. instead, Y by the time you get to July 2024, en vez de ello, ya llegando a julio de the 2024, Republican Party el Partido Republicano ideologically ideológicamente has been completely transformed. ya se había And transformado they don't completamente play the role that they were supposed to y no juegan el papel que deberían in gatekeeping en proteger and ensuring that Trump doesn't get on that ticket. la democracia y asegurar que Trump no podía llegar a este puesto. When we discussed conservative parties Al discutir los partidos at conservadores democracy's founding, en la fundación de las democracias, what were they conserving? ¿qué es lo que estaban conservando? Emma, I think they were trying to conserve the status quo of what? Pienso que estaban of intentando how the mantener country el was run. status quo. So Emma said they tried to preserve Dijo que tratan de preservar the status quo, el status quo, and the status quo que era
was that it was a monarchy. que eran una monarquía. So they tried to reserve the established hierarchies. Entonces intentaron mantener las jerarquías establecidas. And so today, when Pero hoy we're en día, discussing the death of democracy, cuando hablamos de la muerte de la democracia and we think of the role that the conservatives should have played, y pensando en el papel que los conservadores deberían what are they jugar, conserving, Barbara? ¿qué están conservando? ¿O qué deberían estar conservando? Anyone else? ¿Otra persona? Raquel says the same, Lo mismo, dice Raquel, except this time it's not monarchies. solamente que ahora no es la monarquía, Today, it's a patriarchal, hierarchical status quo. sino que hoy en día es un status quo patriarcal It's two and jerárquico. the same, really. En realidad es lo mismo. Patriarchy at the beginning Patriarcal en el comienzo, and patriarchy at the end. patriarcado al So final. when Alda Parminder says Entonces, cuando Anciano Parmena dice that a woman could never win the 2024 election que la mujer nunca podría haber ganado las elecciones de 2024, because what we're discussing porque lo que estamos is discutiendo democracy's death, es la muerte de la democracia, then we know that conservatives entonces sabemos que los are conservadores going to conserve the status quo conservarán el status quo, as they mobilize voters mientras que movilizan a to los establish that order. votantes para establecer ese orden. So as we wrap up Al finalizar, and we think of the image of the beast, y pensando en la imagen de la bestia, when it is made, cuando se how hace, it is made, cómo se hace, it's my suggestion yo sugiero is that who makes it es que quien la hace is the Republican Party es el Partido Republicano, because of the role that the Conservative Party por el papel que el Partido Conservador was supposed to do. se suponía que And debería so jugar. who are those that cry for a Sunday law Entonces, ¿quiénes son aquellos que gritan por una ley dominical at that point? en ese punto, Who en ese asks for momento? it? ¿Quiénes Is it preguntan? everyone? Who is it? ¿Quiénes? It's your staunch Conservative Party members. Son aquellos miembros tercos conservadores. By the time you get to November, Llegando a noviembre, an election that's opened up to everyone. unas elecciones que están abiertas para todo el mundo, So the mere fact en el mero hecho that you have undecided voters que tienes votantes who do indecisos, vote Republican deberían votar por los shows republicanos. you that they aren't creating the image of the beast. Ah, ok. Muestra que ellos no están It's the creando ones la that have imagen fully bought into the ideology. de la bestia, porque ellos no están convencidos de esa ideología. When you get to the primaries, however, Pero si who vas votes a in las primaries? primarias, no obstante, It's your registered party members donde participan los who miembros believe in registrados what del that partido, message is. recuerdan cuál fue el mensaje. Each political party in a democracy Cualquier partido has a político, responsibility. democracia tiene una responsabilidad. And it's my suggestion Y es mi sugerencia, that, to use a colloquial term, para usar un término coloquial, one of those parties uno de esos partidos sold their soul to the devil vendió su alma al diablo in July this year en julio de este año, in a fateful alliance en una alianza by fully backing that extremist. fatal, donde ellos apoyaron totalmente a ese extremista.
In bringing together the two presentations done today, Entonces, juntando a esas dos presentaciones que hice hoy in answering when the image of the beast is formed, y respondiendo a cuándo se forma la how it imagen is de la formed, bestia, cómo se forma and who plays the biggest part in its forming, y quién toma el papel más importante en su formación, I hope espero that the steps that I've taken que los pasos que he tomado lead us to one conclusion: nos lideran a una conclusión. why that RNC was so important ¿Por qué esa convención de republicanos nacionales era tan importante? why that marked the image of the beast being created, ¿Por qué este momento marcó la creación de la imagen de la bestia? and in turn, Internamente, why I think porque yo pienso that is the Sunday Law Waymark. que es el hito de la ley dominical. Perhaps we have different expectations Tal vez tenemos expectativas of what that diferentes, waymark looks like, cómo se verá, cómo se vería ese hito, what we expect the image to be doing, lo que ese hito debería and when it hacer does o what we causar, expect it to be doing. lo que esperamos que causaría. It's been suggested, Se ha sugerido, or should I say said, o debería haber dicho, by Elder Parminder mm, that anciano the Pamela executive branch dijo que la rama ejecutiva is necessary for the Sunday law. es But which necesario para part la of ley that dominical. dispensation? Is it necessary for the image of the beast to be created, ¿Es necesario para que se crea la imagen de la bestia? or is it necessary for the time in which it speaks? ¿O es necesario para el tiempo cuando habla? Again, the suggestion being made Se is sugiere that that nuevamente ideology, que esa ideología, the mystery of iniquity, el misterio de la iniquidad, found its vessel encontró su in the recipiente Republican Party en el Partido Republicano, that has now embodied the essence of the beast. que ahora ilustra la esencia, All it needs now se transformó en la esencia de la bestia. is life, Lo único que necesita ahora which the es vida, executive branch gives it. que viene a través de la rama ejecutiva. And that branch Y esa rama then goes on to speak like a dragon va a hablar como un after the dragón fact. después del hecho. I'm not suggesting that the image of the beast No sugiero que la imagen de la bestia has started speaking, comenzó a but hablar, the image has been set up pero se ha levantado la imagen and is standing in the plains of Jura, y ya está parado en el valle and de Judá, Nebuchadnezzar y is Nabucodonosor about to call everyone to come and see it. está a punto de llamar a todos para que lo vean. There's one final quote that I'd like to read. Quiero leer una última If cita. you'd give me the opportunity to look for it. Déjame It's encontrarla. quote number 6 in the notes, Sería la cita número 6 and I'll read it in its entirety. y lo voy a leer por If completo. we step back from the last hours, we see that there is a second reason why Hugenberg and the DNVP mattered to these last moments of the regime's demise. In particular, that the political found itself in this crisis in the first place, with generals and former generals behind closed doors possessing the means and opportunity to negotiate the regime out of existence, was due to a gaping absence, the absence of a moderate right. The resulting dynamic, brought on by the radicalization of the DNVP in 1928, made the political system vulnerable even before economic crisis had arrived. As the political scientist Stanley Hoffman once observed, paraphrasing Montesquieu, when states seem to collapse from one blow, there are deep reasons why that single blow was sufficient. And it's this last sentence that
I think, is the key to this. In what would turn out to be the most destructive instance of democratic collapse in the 20th century, the fate of democracy in Germany was in the hands of conservatives, and the fundamental impetus driving events in January at the time was not their strength, but rather their weakness. Ok. Si damos un paso atrás en las últimas horas, vemos que hay una segunda razón por la que Hugenberg y el DNPP fueron importantes en los últimos momentos de la desaparición del régimen. En particular, que el régimen político se encontrara en esa crisis en primer lugar, con generales y exgenerales a puerta cerrada que poseen la oportunidad de negociar la desaparición del régimen o del gobierno, se debió a la ausencia de una derecha moderada. La dinámica resultante, provocada por la radicalización del DNVP en 1928, hizo que el sistema político fuera vulnerable, incluso antes de que llegara la crisis económica. Como observó una vez el politólogo Stanley Holman, parafraseando Montesquieu, cuando los estados parecen derrumbarse de un solo golpe, hay razones profundas por las que ese único golpe fue suficiente. En lo que resultaría ser el caso más destructivo de colapso democrático del siglo XX, el destino de la democracia en Alemania estaba en manos de los conservadores. Y el ímpetu fundamental que impulsó los acontecimientos en enero no fue su fuerza, sino más bien su debilidad. ¿Le parece lo más importante esa última frase justamente? So once the moderates, Una vez que los moderados, just waiting for other translators. esperamos todavía unas traducciones, So once the moderates una vez que los moderados in the Republican Party en el Partido Republicano were cleaned out, fueron sacados, the fate of democracy in the USA el futuro de la democracia en los was Estados in the Unidos hands of the conservatives, ya estaba en manos de los conservadores, the Republicans, los republicanos, and it was their weakness as a party y era su debilidad como partido that brought about the Sunday Law. que trajo la ley dominical. The reason why I've gone through this La razón por que yo estudié is esto because of a question that's been burning es por una pregunta que arde in my mind. en mi mente. Why does a vote ¿Por qué un voto that happens in one party que acontece en un partido matters so much es tan importante amongst a small proportion of the electorate? dentro de, porque era solamente It's because all along, un pequeño grupo entre todos them los behaving themselves votantes? Todo el tiempo se is comportaron what kept democracy alive. lo que So mantuvo when they don't vivo a la behave, democracia. No entendí la frase. as history showed us, Como la historia nos mostró, democracy dies. la democracia muere. My final point Mi última is cita, that if we recall, mi último pensamiento. Si when recordamos, we expect a test, cuando esperamos una prueba, when we expect to be making decisions between two streams, cuando tenemos que tomar decisión entre dos corrientes, it's at Exeter, es en Exeter, not at Boston, no en Boston, where it has been publicly suggested se sugirió en the público Sunday Law is que es la ley dominical. in Se aplica July la ley dominical. 2024. Junio 2024. And once you get to that testing point, Y una vez que llegas a the esta two prueba, streams esas dos corrientes is no longer conservatives and liberals. ya no son conservadores y liberales, It's the image of the beast es la imagen de la bestia and you y tú, and us, the movement, nosotros, el as movimiento, the third angel. como el tercer mensaje o el tercer ángel. Close with a word of prayer.
Seremos con oración. Dear God, Querido Dios, as we try to consider tratando de considerar, where we are intentando in this earth's considerar history, esa historia, I pray that you may help us grapple oro que nos ayudes a comprender with the responsibilities placed con la responsabilidad on every faction in society. que tiene. I pray that you may continually help us Oro para que continúes ayudándonos understand what is and what isn't truth a comprender lo que es y lo que no as es we verdad, march towards your second advent. ya en este This is camino my hacia prayer tu in Jesus' segunda name. venida. Can you stop the live stream?